Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos acá desde Buenos Aires, Argentina. Hoy es nuestro primer seminario, primer encuentro con Sergio Quinteros, que es la persona que en Grupo Santalá se va a encargar de trabajar en coaching deportivo, en digamos, ayudarnos a comprender más de qué se trata el coaching deportivo. Y antes que nada les quiero contar un poquito sobre Sergio, breve, sintético para poder escucharlo mejor. Yo lo conozco a Sergio en el mundo del coaching, ¿sí? Fui su mentora, con lo cual fue un placer tenerlo haciendo sesiones de coaching, ¿sí? Una persona con muchísima experiencia y básicamente también como coach deportivo. Es PSC en el ámbito de las certificaciones internacionales de ICF, es practitioner de PNL, es coach organizacional y coach ejecutivo, es máster en psicología deportiva de alto rendimiento, ¿sí? Y es neuropsicoeducador de la Universidad de Buenos Aires, profesor de la Correcto. Universidad de Ciencias Empresariales UCES, y ahora es un nuevo aliado, ¿sí? Lo vamos a llamar así, un nuevo aliado, un profe nuevo en Grupo Santalá. Y honestamente, Sergio, más que nada, sabés con cuánta pasión decidimos y estuvimos trabajando sobre este proyecto. Y bueno, hoy es nuestra primer realidad. Así que bueno, bienvenido. Te voy a dejar, yo no me voy a meter, excepto para algunas preguntas, y te dejo la posta. Acá hay gente de diferentes países. Antes de que vos arranques, quiero pedirles a todos que las preguntas que tengan las vayan poniendo en el chat. Yo me voy a encargar de oportunamente ir leyéndolas, así Sergio va a poder responderlas. No se queden con preguntas, ¿sí? Y a medida que, esto es un diálogo, no es una conferencia, es un diálogo entre ustedes y Sergio, ¿sí? En el cual yo voy a ser moderadora. ¿Mm? Bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches y adelante, Sergio. Bueno, gracias, gracias. La verdad es que una presentación hermosa la tuya. Y antes que nada, felicitar a todos por las ganas de estar un viernes a las 9 de la noche acá conectados en este webinar, en una hermosa conversación que vamos a tener acerca del coaching deportivo. Me sumo un poquito a lo que decía recién Claudia. Esto a mí lo que me gusta es que sea bien interactivo, que ustedes no solamente que pregunten, sino que en muchos casos vamos a ir frenando y vamos a ir atendiendo a las preguntas. Si esto no es interactivo, obviamente se pone bastante monótono y aburrido. Así que si a todos les parece bien, creo que tienen el sistema para levantar la manito o directamente escriben al chat. Así que bienvenidos a todos. Veo que hay gente de Latinoamérica de todos lados, de Colombia, de Perú también. Bueno, en fin. Bueno, la verdad una alegría enorme que estén todos acá. Vamos a empezar por contarles que lo que vamos a estar armando en breve, ya en poquitos días nada más que lo lanzamos, es un primer módulo acerca del coaching deportivo. Nosotros lo que vamos a estar realizando es una especie como de mix que tiene que ver con el coaching deportivo, la psicología deportiva, el coaching ontológico y algo de neuropsicoeducación, que Claudia decía, bueno, ¿qué es esto? Neuropsicoeducación. Hoy la neurociencia aplicada al deporte cada vez va tomando un poquitito más de espacio para entender cómo funciona nuestra cabeza. El coaching deportivo, vamos a empezar por explicar dónde interviene, de qué manera se inserta en un equipo de trabajo, ya sea un equipo técnico, cómo interviene en un deportista y si también podría llegar a aplicar para una comisión directiva o una organización de un club. Nosotros una de las cosas que decimos siempre es que empezamos por preguntarle al deportista cuando termina su vida deportiva si es que lo ha entregado todo. El entregado todo es una pregunta muy sencilla, que nosotros generalmente la venimos haciendo ya hace muchos años, y nos encontramos con respuestas del tipo de que, bueno, que evidentemente no lo pudieron entregar todo debido a las lesiones, al tipo de entrenamiento, que no tuvieron suerte con los entrenadores, algo que ver con la autoestima, con los nervios, con los rivales,
con la mala suerte, aunque no lo crean, la mala suerte se repite bastante, etcétera, y los porqués se repiten permanentemente. Obviamente que todo esto tiene que ver con trabajar la parte física, la parte técnica, la parte táctica, y todos sabemos que la cuarta pata de esta mesa es la psicológica o el coaching deportivo. Obviamente que si nosotros empezamos a pasar en limpio cuántas horas trabajo se le da al coaching deportivo, es bastante poquito. Y otra de las cosas que detectamos es que muchas veces los trabajos que se realizan en clubes o con deportistas, muchas veces son esporádicos o porque vino a lo mejor un coach en ese momento a trabajar, por ejemplo, la imaginación, la visualización, la concentración, etcétera, etcétera, pero fue simplemente un toco y me voy. O sea, pasan por el club, pero no se incorporó de manera constante. Y tampoco se creó el hábito de poder monitorearse, de reconocerse en esos pensamientos. A mí también me gusta bastante contar un poco acerca de mi experiencia. Creo que Claudia ahí lo había anunciado un poquito. Hasta diciembre del año pasado yo estuve trabajando en el Club Boca Juniors, así que imagínense que tuve digamos, un trainee, para decirlo de alguna manera, intenso. Yo creo que uno de los clubes que más está en las noticias cuando prendemos el televisor debe ser el Club Boca Juniors. Obviamente que trabajar en esa velocidad del día a día con los jugadores, con el cuerpo técnico, con los directivos, yo trabajé bastante en la Secretaría General, con los directores de cada área también, realmente fue una experiencia magnífica y a mí me encanta contarla porque cuando empezamos a ver diferentes experiencias, cómo se inserta el coach en estos equipos de trabajo, lo que vemos es que sinceramente el espacio que se le termina dando es bastante acotado. Y esto tiene que ver con nuestra cultura con respecto a lo que podemos ver y a lo que no podemos ver. No se olviden que el trabajo nuestro es bastante abstracto. Cuando el jugador va al gimnasio, obviamente que ve los resultados, cuando aplica técnicas que tienen que ver con determinados movimientos, también ve resultados inmediatos en la cancha, y lo mismo pasa con las estrategias, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con la parte mental? La parte mental, obviamente, que como son procesos, y nosotros trabajamos sobre procesos, porque uno de esos procesos es justamente convertir al deportista o al entrenador en su estado de inconsciencia a un estado de conciencia, a que sea consciente por qué hace lo que hace. Otra de los puntos muy interesantes también que a nosotros nos sirven como disparadores, por ejemplo, es la famosa frase de se entrena bien, pero se compite mal. Obviamente que ya cuando empezamos a dar por sentado de que se entrena bien y se compite mal, y esto se puede comprobar rápidamente, si nos acercamos a un club de tenis y vemos a dos tenistas que están entrenando, a la pelota la queman. Vuela y terminan haciendo movimientos técnicos que son fabulosos. Ahora, cuando ese mismo tenista lo vemos el fin de semana en competencia, no es ni la sombra de lo que era cuando estaba entrenando. ¿A qué se debe esto? Obviamente que se debe a la presión, se debe a los pensamientos, se debe a las sensaciones con las que el deportista se levantó ese día, a la familia, a los amigos, al escenario que tiene que convivir durante ese partido, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es donde nosotros intervenimos justamente en el famoso ABC, en el antecedente, qué es lo que se está haciendo
la B sería la de behavior, que es el comportamiento. ¿Qué comportamiento va a tener en la competencia? Y finalmente es las consecuencias, ¿no es cierto? Consequence, que son las consecuencias que después retroalimentan un resultado. El tema del resultado también es algo muy interesante. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de trabajar en deportes relacionados con el profesionalismo, obviamente que el resultado es el que manda. Nosotros esto lo vemos bastante a menudo y sobre todo acá en la cultura nuestra. En Argentina, no sé si pasará así en el resto de Latinoamérica, yo creo que no sé si tanto como nosotros, pero muchas veces la temporada de un entrenador, si no consigue resultados, es muy corta. Lo mismo le pasa muchas veces a la titularidad de un jugador. Entonces, cuando ya el resultado es el que empieza a mandar, nosotros justamente es lo que tenemos que despegarnos para poder involucrarnos en los procesos. Y es ahí donde viene esta educación del jugador para poder pararlos en los procesos de rendimiento. A mí me gusta ser bien claro cuando comienza una etapa de trabajo donde más allá de los compromisos que tiene el entrenador, más allá de las ganas que tiene el jugador de abrazar rápidamente los resultados, es justamente la de llevarlos al hábito de monitorearse en los procesos. Y los procesos, más que nada, tienen que ver con el foco de atención en el rendimiento. Volvemos al ejemplo del tenis. Fíjense, por ejemplo, un partido de tenis, un jugador domina durante todo el partido. Cuando llega a los últimos puntos para cerrar ese partido, de golpe empieza a cometer doble faltas, no puede cerrar el partido. Hasta ese momento venía jugando concentrado, punto por punto. Así es como se construye un partido. Imagínense que el tenista ni se puede quedar enganchado con el punto anterior, ya sea que lo haya ganado o lo haya perdido, y tampoco puede proyectar sobre lo que va a venir. El tenista juega punto por punto. Ahora, ¿por qué no sucede lo mismo cuando va a cerrar el partido? Obviamente es porque ya puso su cabeza en que ese partido estaba ganado, puso su cabeza en que había una presión para cerrarlo y que todo el mundo ya lo estaba mirando de otra manera, y un montón de pensamientos que empiezan a involucrarse en ese estadio del partido. En el fútbol, sobre todo, a ver, yo menciono más que nada el fútbol porque es un poco la experiencia más grande que yo tengo junto con el rugby, ¿no? En el fútbol, que es tan profesional y que los resultados se esperan de una semana para la otra, cuando se habla de parar al deportista en rendimiento, justamente ahí suenan todas las luces rojas del equipo técnico, porque ellos saben que tienen que mostrar resultados. Ahora, cuando empiezan a comprender de que a través del rendimiento es que se construye un resultado, y no solamente un resultado, sino un resultado duradero en el tiempo. Si no, sería como una estrellita fugaz, que pasó rápidamente y no se supo por qué pasó lo que pasó, ¿no es cierto? Bueno, déjenme contarles, más allá de esta breve introducción, qué es lo que vamos a estar viendo acá en el módulo. Vos, mientras tanto, Clau, me decís si van entrando algunas preguntas y las vamos mirando. Nosotros acá en el módulo lo primero que vamos a hacer hincapié es en el perfil del deportista. ¿Por qué en el perfil del deportista? Porque rápidamente el coach lo que quiere es relacionarse con el trabajo en sí mismo, ya sea de la pretemporada, de la temporada, de los partidos, de la competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acá es donde yo les propongo que hay que detenerse y hay que elaborar muy bien cuál va a ser el startup o el punto de partida
con ese deportista. Acuérdense que cuando hablamos de punto de partida, podemos involucrarnos directamente con el jugador, con el entrenador, trabajar a través del entrenador con los jugadores o directamente nosotros estar involucrados dentro del equipo técnico. De todas esas variables, para mí, la más linda, la más interesante y la más efectiva sobre todo, es la de estar adentro del cuerpo técnico. Porque nosotros desde ese lugar es donde estamos directamente viendo las actitudes y los resultados que va teniendo nuestro entrenador, pero a su vez también vamos formando un vínculo con los deportistas. ¿Para qué sirve directamente formar el vínculo con el deportista? Sirve justamente para empezar a romper esa cultura que hay en este momento de que el psicólogo deportivo y de que el coach interviene solo cuando se lo pide el entrenador. A partir de ese momento que el entrenador, de acuerdo a su criterio, detecta que un jugador necesita el apoyo de un psicólogo o de un coach, es donde en muchos clubes aparece nuestra figura. ¿Cómo creen ustedes que se recibe nuestra figura en un jugador profesional que viene recomendado por el entrenador? ¿Cómo creen ustedes que puede llegar a ser? Bueno, yo se los voy a adelantar un poquito. Lo primero que sucede es que es el buchón del entrenador. Es lo primero que se le viene a la cabeza al jugador. Yo no me voy a abrir ni le voy a contar realmente lo que me está sucediendo porque se lo va a ir a contar el entrenador. ¿Qué otra cosa le viene a la cabeza a ese jugador? Si él supiera todo el esfuerzo que yo hice para llegar hasta acá, todo lo que pasé, porque las historias de nuestros jugadores realmente son historias muy sufridas, no tiene ni idea de lo que a mí me costó llegar hasta acá. Tampoco me entiende porque él no fue jugador de fútbol. ¿Ok? Y por el otro lado tampoco tenemos esa confianza como para exponernos y mostrar nuestras debilidades frente a una persona desconocida para nosotros. Fíjense cuántas barreras que hay que poder saltar para realmente empezar a trabajar de una manera vinculante con el deportista cuando la figura es trabajar solamente cuando lo requiere el entrenador. Ahora, ¿esto por qué? De alguna manera es la fórmula que se aplica en muchos clubes. Porque justamente no se entiende en muchos casos cuál es la figura del coach deportivo. Evidentemente es como que se simplifica con dos palabritas. Y si ustedes le preguntan a cualquiera, así en el entorno familiar, ¿para qué se requiere un psicólogo deportivo o un coach deportivo? Lo primero que le van a decir es para motivar a los jugadores. Lo segundo que le van a decir, un poquito ya más lejos, es para que los jugadores tengan confianza. Y evidentemente, si realmente eso fuese todo nuestro trabajo, yo le puedo asegurar que no tendríamos trabajo. Nosotros trabajamos sobre procesos y los procesos están involucrados en las 4 patas de esta mesa, que es la parte psicológica, técnica, táctica y física. Nuestra cabecita del cuerpo no es que está desarticulada y funciona una diferente de la otra. Todo lo que nosotros pensamos lo trasladamos justamente a nuestras emociones. Y de acuerdo a cómo son nuestras emociones, es un poco lo que termina rindiendo fruto, de acuerdo a lo que terminamos actuando. Ahí va a ser nuestra cuestión conductual. Y de acuerdo a lo que terminemos haciendo, va a ser el resultado esperado o no. Y a partir de ahí, desde justamente formar a esos deportistas en conciencia, en que aprendan a monitorearse en cuál de las áreas es que están necesitando una ayuda, es lo que a nosotros
nos va a servir, y a él también, obviamente, para trabajar durante la semana. ¿Dónde nosotros nos paramos con el deportista? Ojo, cuando yo hablo de deportista, hablo de jugador y hablo de entrenador también. ¿Dónde nos paramos nosotros? Como decíamos anteriormente, se entrena bien y se compite mal, nosotros nos paramos en la competencia. Nuestro único parámetro de medición es la competencia. A nosotros no nos sirve de nada que el jugador entrene muy bien y que compita muy mal. Y esto acá le doy un poco la derecha a Claudia, porque la ontología muchas veces, en esa construcción que nosotros nos hacemos desde la comunicación, tiene mucho que ver con la interpretación que nosotros le damos a nuestro lenguaje. Muchas veces cuando a alguien se le dice que tiene que ser competitivo, evidentemente es una mala palabra. Y acá lo que nosotros tenemos que hacer entender a todo el cuerpo técnico en general es que tenemos que desarrollar deportistas y cuerpos técnicos que sepan competir. Y saber competir no justamente es saber ganar nada más. Es saber establecer ciclos donde el cuerpo técnico logre sacar el mayor potencial del equipo que tiene a su cargo. Veo que están entrando varias preguntitas, vos me vas frenando. Dale. Y Buenísimo. si no, yo sigo avanzando. Bueno, primero te leo las preguntas que tenemos por acá. Sí. Voy a ir un poco... dice, la primera es: el coaching deportivo va a trabajar fútbol profesional, van a trabajar el fútbol profesional del ser, el ser del jugador. Pregunta, te leo varias preguntas y vos no, frename con esa. Esa la hizo Eduardo León Sandoval para que se ubique, que él sepa que le estamos hablando a él, ¿sí? Eduardo, respondele a Eduardo. Bueno, Eduardo, freno en esta pregunta porque yo tengo lo que se dice memoria de trabajo. La memoria de trabajo es cortita. Pero bueno, sí, por supuesto que vamos a trabajar, Eduardo, la parte que corresponde al ser. Y la vamos a trabajar bastante, pero no como si vos sos coach desde el lado de la ontología. No lo vamos a trabajar desde ese lado. Lo vamos a trabajar en una adaptación que se usa mucho en el deporte, que se llaman los diálogos socráticos. O sea, convertir el problema en preguntas, que es bastante a lo que estamos acostumbrados los coaches, pero de manera mucho más sintética. El otro día, una deportista, que también es coach, me decía, pero Sergio, yo no expresé esto, ¿por qué seguimos avanzando si yo todavía? Porque evidentemente se busca tener resultados lo más rápido posible. No se olviden, todos los que están acá en la sala, que desde el coaching deportivo nosotros intervenimos en deportes profesionales, en deportes competitivos. Y es como les dije recién, nuestro único medidor es la competencia. Nosotros no vamos a dar nuestro servicio a estructuras que pueden llegar a ser deportes lúdicos o de recreación. ¿Ok? Nosotros estamos realmente parados en procesos para enseñar a competir en su máximo, ¿ok? En su máximo rendimiento del deportista y del cuerpo técnico. Involucramos a la familia también, el círculo social es muy importante, porque eso tiene que ver de acuerdo a las edades. Y a partir de ahí, inicialmente yo les venía contando, que después me fui un poquitito por las ramas, pero la parte del ser la empezamos a trabajar ya enseguida cuando empezamos a ver este cuádruple enfoque, que seguramente Claudia les habrá mandado en un programita de este módulo, donde se va a ver la cuestión existencial, justamente esa cuestión existencial es la construcción de ese gran porqué, ¿no es cierto? Porque a través de ese gran porqué es que el deportista se va a apoyar a lo largo de su carrera. Y esa gran construcción tiene que ver con su ser, ¿no?
con sus miedos, con todo, absolutamente con todo. Obviamente que después vamos a pasar a la cuestión cognitiva, justamente cómo sobrelleva él sus pensamientos, qué es lo que se dice, qué imágenes él va a proyectar, y después sí vamos a pasar a una cuestión física, y la cuestión física, como decíamos anteriormente, es lo que siento, las sensaciones, mis emociones. Esas son las cuestiones físicas, ¿ok? Y finalmente vemos la parte conductual. ¿Qué es lo que realmente termina siendo dentro de la competencia? Y cómo él se reconoce justamente en esos resultados. No se olvide que si bien nosotros trabajamos la parte de la confianza apoyada justamente en el rendimiento. Cuando un deportista realmente se siente seguro de su rendimiento, se siente seguro de su entrenamiento, se siente seguro de sus protocolos, lo primero que gana es en autoconfianza. Finalmente, por supuesto, que después, si estos procesos son exitosos, vienen los resultados. Y los resultados, a partir de ahí, es donde nos paran en la motivación. Son los resultados que a nosotros nos motivan a seguir más y más y más en la exigencia para alcanzar nuestra mejor versión. Si ustedes lo llevan a la práctica, en cualquier cosa de nuestra vida sucede eso. O sea, adelgazar, dejar de fumar, etcétera, etcétera. Cuando nosotros alcanzamos resultados es cuando nos vemos motivados, ¿no es cierto? Espero haberte respondido a la pregunta, si no, vamos por un poquito más. Bueno, también en medio adelantaste la siguiente pregunta que la hace Jorge Martínez, que dice, ¿qué es el éxito? ¿El resultado o el proceso? Claro. Y bueno, me encantó, pero está muy bien la pregunta, porque fíjense que nosotros cuando hablábamos recién de rendimiento y resultado, es donde nosotros tenemos que despegarnos de eso, porque una vez había un gran debate adentro de un club y finalmente todos acordaban de que nadie quiere perder, eso está claro, todos quieren ganar. Ahora, si bien todos quieren ganar, tenemos que ver el cómo vamos a ganar. Si el deportista realmente se para tanto en el resultado, claro, y no consigue ese resultado, es lo que muchas veces, seguramente alguno de ustedes habrá escuchado como devolución de ese deportista, que cuando gana es un genio y cuando pierde es un desastre. Entonces, ni es un desastre cuando pierde, ni es un genio cuando gana. ¿No es cierto? ¿Qué otra, Clau? Buenísimo. Tengo una acá en Instagram que estamos transmitiendo por varias redes y Sergio Fabián, que es coach, te pregunta, ¿cómo acompañás a un niño de 14 años en el fútbol amateur? Qué interesante. Es muy interesante. Nosotros en realidad hablábamos recién de que empezábamos a trabajar al principio justamente en el perfil del deportista. Y de acuerdo al perfil del deportista es como nosotros intervenimos. Cuando hablamos del perfil del deportista, es tan amplio, pero tan amplio, que hasta no tener el caso específico, no podemos de alguna manera empezar a construir un proceso. Y les voy a poner un ejemplo concreto. Hace 3 meses atrás, antes de que comience esta linda pandemia que nos afecta a todos, me vino a ver un papá con un jugador que tiene 9 años. Una cosa de locos. Para mí un jugador que tiene 9 años, sea lo que sea, todavía está en una etapa de diversión, de formación, de educación y de otras tantas cosas que primero tiene antes de meterse en un mundo más competitivo y profesional. 9 años estamos hablando. Sin embargo, ustedes saben que, por ejemplo,
digamos, el estatus socioeconómico de un jugador lo puede llegar a condicionar. Y muchas veces en un club de fútbol, cuando ese estatus socioeconómico del jugador es alto, obviamente que lo va a condicionar también para un montón de prejuicios desde el momento en que empieza a jugar en un club. Prejuicios del entrenador, que lo primero que dice es, y bueno, este jugador no tiene hambre. Como no tiene hambre, nunca va a rendir lo que rinde otro que o triunfa en el fútbol o directamente termina haciendo otra actividad que es bastante menos divertida. ¿Ok? Ese es uno de los prejuicios con los que ya lo empiezan a ver ese jugador. El otro es que sus compañeros, que muchas veces puede ser que no estén acompañando ese nivel económico que él tiene, también empiezan a no tener tanta compatibilidad con ese compañero. Hay tantas cosas, por eso digo, es tanto lo que hay que empezar a trabajar en el perfil del jugador, que hasta no tener ese diagnóstico inicial no se puede decir, mirá, tenés que aplicar esta fórmula exactamente. Pero la realidad es que nunca está de más un coach, me refiero a un coach que puede llegar a ser un coach ontológico. Yo siempre digo que en toda familia debería haber uno, pero en el caso de un chico es muy interesante que tenga un acompañamiento de un coach deportivo. Porque como nosotros trabajamos procesos, los procesos son lentos en muchos casos. Y yo les puedo asegurar, porque yo trabajo con bastantes deportistas, cuando vienen ya formateados de la casa, por ejemplo, en poner la responsabilidad siempre afuera de ellos, o parados todo el tiempo en la queja, pero llevan ya años de que su papá opina así, se conduce así, su mamá también, sus hermanos, etcétera, 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 bueno, es bastante más complejo para poder revertir, ¿no es cierto?, y pararlo en protagonista. Así que yo siempre prefiero, si existe la oportunidad de trabajar con chicos, pero bienvenido sea, bienvenido sea. Buenísimo. Bueno, también hay una pregunta que justamente se refiere al tema del tiempo, ¿no? Como dice así, en coaching deportivo como el ejecutivo, los tiempos son acotados y existe presión del sponsor para llevar al coachee a determinado punto definido por él. ¿Cómo mantienes en ese contexto la relación coach-coachee, recordando que estamos a su servicio, partiendo de su individualidad y respetando la agenda que él define? Esta es una pregunta que hace Néstor. Néstor, la agenda que él define, nosotros eso lo vamos a ver en el segundo mes de la cursada. Porque ahí lo que vamos a ver es, primero, a quién nos está contratando a nosotros. Y ahí también las figuras son muy variadas. ¿Ok? Pero suponiendo de que, si te entendí bien, que nosotros trabajamos para el jugador y el jugador tiene determinados objetivos, nosotros nos tenemos que acomodar a los objetivos y a los tiempos que tiene ese jugador. En mi caso, las veces que yo he trabajado con diferentes deportistas, siempre se ha dado una especie como de vínculo muy lindo que se mantuvo en el tiempo. Y no necesariamente cuando se termina el proceso hay que dejar de trabajar. ¿Qué más? Interesante, interesante. ¿Cómo trabajás las creencias limitantes pensando que en el deporte profesional siempre exigen resultados inmediatos? Ahora, fíjense cómo se repiten estas preguntas, ¿no es cierto? El tema de resultados inmediatos. Bueno, obviamente nosotros las trabajamos, eso lo vamos a ver en el segundo módulo. En este primer módulo no vamos a estar tocando estos abordajes porque ya nos vamos a dedicar a trabajar específicamente en cohesión de equipo, ya vamos a empezar a desmenuzar el deporte desde otro lado más profundamente. Este primer módulo, nosotros vamos a estar viendo todo lo que es nuestra relación con el jugador, con los equipos técnicos, los diferentes perfiles,
todo lo que es la parte, como yo les decía, el cuádruple enfoque, ¿no? Y ahí es donde vamos a estar haciendo hincapié en este primer módulo. Ya más adelante vienen cosas más avanzadas. Espero que me tengan paciencia. Buenísimo. Se me ocurre, no sé, Sergio, ¿qué te parece si les contamos? Nosotros en este primer módulo tenemos 8 clases, ¿sí? Sí, No todos, sí. obviamente, tienen toda la presentación. El programa. No Exacto. todos tienen Entonces, el programa. no porque se han inscrito digamos, se los vamos a enviar después, pero sí estaría bueno que escuchen de primera mano. Yo si querés te hago un resumen de clase por clase y vos les contás así como No, yo más o menos la o tengo, vos, tengo. vos quieras. Yo lo que puedo hacer, si te parece, lo puedo poner en pantalla para que lo vean todos, Sí, y vos le vas compartiendo. ¿Te parece bien? me parece bárbaro. Porque Bárbaro. entonces ellos van a poder ir siguiéndote acá, clase 1. Yo lo voy a ampliar un poquito. Ahí está, perfecto. Este es nuestro plan de estudio, ¿sí? Exacto. Bueno, así que te lo dejo ahí en primera línea. Bueno, no me gusta verme. No me, ¿No te no me gusta gusta ver? esa foto. Bueno, si necesitas coaching, acá sabés que yo, Vos te, sos yo, yo vos soy sos tu mi coach. mentora. Yo soy Sos tu mi coach. mentora. Así De que, bien, vida, de vida, de de vida. vida, de vida, de vida. Bien, dale. Sergio, Bueno, ¿dónde recién estudio? hablábamos, ya hablamos bastante, ¿no? De la primera clase, que era el alto rendimiento. Yo les contaba que nosotros nos paramos en el alto rendimiento, ¿no es cierto? No nos dedicamos a deportes recreativos. Cómo interviene la psicología deportiva y el coaching. El perfil, que es lo que venimos hablando hasta ahora. El perfil es bastante amplio, porque cuando se habla del perfil del deportista, se habla de la implicancia que tiene el deportista con ese deporte, si es un deporte abierto o un deporte cerrado. Un deporte abierto se llama cuando tiene interacción con otros deportistas. Un deporte cerrado podría llegar a ser una rutina de gimnasia, por ejemplo, ¿no es cierto? Si el deporte es colectivo o es individual, si vamos a trabajar con edades infantiles, juveniles, si ya vamos a trabajar con jugadores seniors, o sea, o más grandes o veteranos, que nos ha pasado bastante, nuestro rol con los jugadores seniors es muy interesante porque el abordaje que nosotros aplicamos ahí es lo que se llama el dique seco. Y perdón que me vaya un poco de acá, pero me gusta dejarles algún material que es interesante. El dique seco se refiere siempre a la vida del deportista cuando tiene que estar parado. Y nadie prepara al deportista cuando se le termina esa vida activa. Y realmente yo les puedo asegurar que he visto más de un caso donde fue bastante traumático. Por eso yo hago tanto hincapié en los procesos. ¿Por qué? Porque ya hay que ir preparándolo para cuando llegue a ese dique seco. ¿Cuándo ese jugador pasa por algo similar? Bueno, podríamos decir en esta pandemia. Esto sería un buen ejemplo. ¿Cuándo más? Cuando tiene una lesión muy grave. Eso también puede ser. Cuando se quedó sin club. Bueno, en fin, hay un montón de ejemplos, pero nunca nada tan importante para cuando se termina su vida deportiva. Por eso que los roles son realmente, son muchos. Lo mismo nos pasa con los entrenadores. Nosotros tenemos un montón de perfiles de entrenadores. En los perfiles de los entrenadores tenemos aquellos que son abiertos, cerrados, autoritarios, democráticos, en fin, hay muchos. Sinceramente, hay muchos. Aquí yo estaba buscando un poquitito más de lo que también yo tenía anotado. Si son consultivos, si el estilo, o sea, el estilo de toma de decisiones es muy interesante porque nos para frente a un entrenador participativo, delegatorio, decíamos, abiertos o cerrados también, si son permisivos, ¿no? Democráticos,
Imagínense un Falcioni, ¿cómo lo ven ustedes? Yo creo que, pobre Falcioni, no lo conozco personalmente, pero a mí me da esa imagen de que es un poquito más autoritario. Ahora parece que Falcioni va a pasar a ser director deportivo en Banfield. Pero bueno, vamos a trabajar también dentro de ese perfil, vemos también todo lo que es el aspecto de las expectativas. Las expectativas es un tema que muchas veces se pasa por alto y es tan interesante, porque como es algo tan abstracto, nadie dice y nadie puede poner en concreto cuáles son las expectativas. Las que yo manifiesto, las que yo imagino, las reales, las que puedo, las que tengo, ¿no es cierto? Y las que finalmente termino cumpliendo. Cuando hablo de expectativas, acá sí, y de acuerdo a las diferentes edades, ya el rol de papá y mamá es muy importante. ¿Por qué? Porque en muchas edades son los padres los que acercan a ese deportista al club. Por lo pronto, no son solamente papá y mamá, sino que son los que le dan una devolución a ese jugador de cómo lo vieron. Y acá, como todo, esta moneda es como el diojano, ¿no? Que tienen estas dos caras, es una buena y una mala. ¿Cuál sería la opinión de papá y mamá como buena? Y como buena que, la verdad, honestamente, nadie conoce tan bien al jugador como papá y mamá. Eso está claro, ¿no es cierto? ¿Cuál es la mala? Que justamente le va a dar una devolución. ¿Ustedes qué creen? ¿Que puede ser objetiva? No, no va a ser objetiva. Más bien es todo lo contrario. Entonces, la devolución que les va a dar es lo que ellos vieron desde su empatía y desde su emoción. Entonces, el jugador empieza a pararse que con él no están siendo justo, etcétera, 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 etcétera. Entonces, también trabajamos con papá y mamá con respecto a las expectativas. Trabajamos con las del jugador también. ¿Cuáles son las expectativas que él tiene y cuál es su realidad? O por lo menos, en ese momento, ¿cuál es su realidad actual? Otra de las cosas, ya que hablamos de realidad actual, también tenemos en cuenta si ese jugador tuvo un éxito en el pasado. ¿Por qué? Porque muchas veces al jugador, si tuvo un éxito en el pasado, lo lleva a confundirlo de quedar atado en ese éxito del pasado. Y muchas veces puede ser un éxito cercano o puede ser un éxito ya muy lejano y que quedó todavía atado al que fue, que hoy ya no es más. Y después también tenemos las expectativas del entrenador. ¿Cómo lo ve el entrenador? Entonces, ese es nuestro primer trabajo para ver si todo está alineado. ¿Qué sería lo ideal? Bueno, lo ideal sería que las expectativas de mamá y papá, las del jugador y las del entrenador, estén todos en la misma línea. ¿Qué más tenemos en cuenta nosotros? Y tenemos en cuenta la dedicación del deportista. Tenemos en cuenta la implicancia que tiene. Muchas veces cuando se solicita, yo les contaba a ustedes, a un coach, creen que son resultados mágicos. Bueno, dame una fórmula, decime cómo se hace esto. Y es ahí donde nosotros tenemos que checar esa implicancia. Implicancia es cuánto yo estoy comprometido en trabajar este aspecto que es tan importante. Tan importante. ¿Ok? Esto muchas veces, el otro día me pasó con un jugador que está jugando en Talleres de Córdoba. Yo estoy trabajando con él y estamos trabajando en este momento, que es un momento donde se puede trabajar muy poco porque competencia no hay. Entonces estamos aprovechando en hacer hincapié en los hábitos de la imaginación, de la visualización, de los sentidos. Entonces yo le preguntaba si él ya lo había trabajado. Estamos hablando de un jugador que juega en el plantel superior, ¿no es cierto? Él me dijo, sí, una vez en el club anterior, un club de primera línea, me dice, una vez lo trabajamos, pero después no le dimos continuidad. Entonces, esto
este ejemplo se repite permanentemente. ¿Por qué? Porque el jugador no está formado en el hábito de algo tan importante como es la imaginación y la visualización. Hoy científicamente ya está más que comprobado que realizamos una actividad durante el día y cuando llega la noche y nos vamos a dormir, esa actividad todavía sigue trabajando en nuestra cabeza. Por lo pronto, nuestra mente sigue formando esos surcos que van a fijar esos movimientos técnicos y van a ser muy simples después para poder aplicar en la cancha. Pero eso lo podemos hacer voluntariamente, ¿no es cierto? Pero bueno, todo eso, como siempre digo, son cuestiones abstractas. Y las cuestiones abstractas nosotros tenemos que entender que estamos trabajando y ese es nuestro ambiente de trabajo. Bueno, seguí un poquitito. Tengo un par de preguntas más acá. Empiezo de Martín Valdeón. Dice, Sergio, ¿te ha pasado que en algún momento el entrenador te ha pedido, en tu rol de coach, soporte al momento de dar feedback por el rendimiento o actitudes? ¿Es habitual? Es habitual cuando yo les decía el formato de trabajo, es que el coach directamente integre el plantel técnico, el cuerpo técnico. Cuando integra el cuerpo técnico, el coach en ese momento, a nosotros nos pagan, yo siempre digo, somos agraciados porque nos pagan para observar. Todo lo que hacemos nosotros es observar. ¿Y qué es lo que observamos? Observamos si el jugador antes de entrar en la cancha está activado, sus pupilas, la sudoración, sus palpitaciones, su respiración, su comunicación, cómo se comunica en ese momento, etcétera, etcétera. Pero ojo, también lo mismo con el entrenador. ¿De qué manera se comunica? ¿Cuántas veces se escucha de afuera de la cancha comunicarse desde el no? ¿No es cierto? No vuelvas a hacer esto, no hagan aquello. A mí me gusta mucho contar, por ejemplo, así, actualidades para todos los que están acá. Ahora que tenemos la posibilidad de ver series una tras de otra, los que estamos metidos en este ambiente, por supuesto, vemos todas las deportivas. Hay una muy conocida que es Match Day, que es la historia del Barcelona, y el Barcelona, cuando juega la final con el Liverpool, el primer partido, ¿no es cierto?, el de ida, lo juegan en la cancha del Barcelona, y ganan 3-0. 3-0 ganan. Cualquiera que entiende cuál es el escenario, cuando van a jugar a Inglaterra, prácticamente era imposible que pudieran perder ese partido de vuelta. Es más, en el partido de vuelta, el Liverpool no tenía a sus dos líderes del equipo, ¿no? Que era Salah y Firmino. Para los que conocen de fútbol, estamos hablando parecidos al nivel de Messi, los dos, ¿no es cierto? No jugaban ninguno de los dos. Un partido imposible de que se lo den vuelta. Imposible, porque el Barcelona haciendo un gol de visitante valía doble. Sin embargo, si ustedes ven la serie Match Day, anótenla, Match Day, van a ver que en el vestuario, antes de salir a la cancha, Suárez y Messi les dicen a sus compañeros, Messi en el rol de capitán, ¿no? Muchachos, que no nos pase como el año pasado, cuando perdimos con la Roma, que nos dieron vuelta ese partido. y así empieza a traerles, obviamente que Messi con la mejor voluntad. Pues todas las cosas que se hacen, nadie dice que es una cuestión contraria a la voluntad. Un papá con un jugador, obviamente que él pone la mejor voluntad, pero evidentemente no tienen las herramientas. Y Suárez le dice lo mismo. Vamos muchachos, vamos porque la culpa fue nuestra el año pasado. Imágenes, inmediatamente imágenes de los que le había pasado el año anterior, que en la Roma les había dado vuelta el partido, ¿ok? Les había ganado 4 goles les había hecho la Roma. Un imposible. ¿Qué es lo que sucede? Salen a la cancha, un jugador de tan nervioso que estaba, quiere pasarle la pelota a su arquero y se queda corto, lo aprovecha el Liverpool y le hace un gol. Y viene el entretiempo ya con un gol en contra. ¿Cómo era el vestuario del Barcelona? Se lo resumo. Uno lloraba, cabezas abajo,
¿Ustedes creen que alguien habló en ese momento? Nadie habló en ese momento. ¿Cómo terminó la historia? Perdieron justamente 4-0. 4-0. Y perdieron la final. Por eso digo, es tan interesante ver el día a día que nos pasa. Cuando ustedes empiezan a tener el ojo afilado de dónde están las diferenciales, donde nosotros trabajamos, es tan importante. Hay un avance en televisión que están pasando ahora en ESPN, aparece Tiger Woods diciendo, yo siempre me creí mejor que el resto de los competidores. Para cualquier mortal que está en su casa, dice, pero es un creído, mirá vos, que te... Pero no, eso es una creencia, es una confianza, es un convencimiento, ¿no? Así que bueno, creo que... Imagínate, Sergito, si no lo crees. A ver, o somos buenos o somos los mejores. Somos los mejores. Nosotros somos los mejores, así que acá estamos, acá estamos. Bueno, no sé si habrá algunas, gracias Sergio y Claudio, me encantó lo del ojo afilado, te dicen Martín Valdeón, así que sí, siempre... Ya les va a pasar, Martín, ya les va a pasar. Que vean todo con esos ojos. Claro. Lo primero que les va a pasar es que van a saturar a sus propias familias. Es lo primero que les va a pasar. Pero bueno, es interesante, es interesante. Pero también eso hace a la pasión que le ponemos a todo esto, porque estamos sumando que para ser coach realmente no solamente tenés distinciones, no solamente sabés hacerlo, sino que además le ponés el alma. A cada, o sea, vos por ahí en cada partido, si se quiere, o en cada juego, pero es el alma en cada relación. Es decir, el coach, sea del tipo que sea, bueno, acá estamos en deportivo, pero la verdad es que nosotros somos unos apasionados de lo que hacemos. Completamente, por lo menos completamente. Sí. Me has visto, o sea, yo hago una sesión de coaching y me apasiona, doy una clase y me apasiona, voy e intervengo en una empresa y me apasiona, es decir, cuando nos movemos con absoluta convicción y pasión por algo, y además somos talentosos, porque eso creo que es importantísimo tenerlo también en cuenta, y hemos desarrollado la habilidad y el talento, de verdad vamos para adelante, es decir, marcamos una diferencia en el mundo. Puede haber muchos jugadores, el que marca la diferencia es justamente el que tiene ese compromiso y el que, bueno, siente el apoyo y todo esto. Y en el mundo del coaching deportivo es igual. Entonces, lo que yo creo es que a nosotros nos apasiona los procesos y ver el crecimiento de las personas. Sí, honestamente. Yo digo, el resultado resulta. Yo tengo una frase que yo no sé si es dice así, mi frase es esta: el resultado resulta. Es decir, no existe el no resultado. ¿Sí? Es decir, no fue bien. Ahora, hay que analizarlo después, pero siempre hay un resultado. No es, no tuve ningún resultado. No, flaca, sí tuviste un resultado. Revisémoslo. ¿Sí? Cuando das el ejemplo este del Messi en el vestuario del Barcelona, o sea, no se te puede ocurrir. O sea, realmente es absolutamente increíble cómo el poder de la palabra impacta tanto en la gente que puede, o sea, lo cierra. Es decir, esto... Sí, obviamente. Obviamente, por eso... O cuando vos ves la historia, en el libro, a mí un libro que leí de liderazgo, que es el de los All Blacks, Sí, lo conozco. Legado. Sí, Y es apasionante, porque la verdad es que es cómo se ponen la camiseta desde antes de entrar a ser un All Blacks. Bueno, fíjate vos que en ese libro que mencionás, Enoka, justamente es el coach deportivo que está dentro del equipo técnico de los All Blacks. Y ese equipo técnico tenía 5 integrantes y trabajaban de manera mancomunada, pero desde el rugby, que también es un ambiente que conozco bastante, desde el rugby se maneja más el tema de la formación del jugador. Ustedes raramente van a ver a un entrenador de rugby al costado de la cancha. El entrenador de rugby se ubica siempre arriba en la tribuna. Entonces, por lo pronto no tiene ninguna posibilidad de gritarle al jugador.
En cambio, el entrenador del fútbol se ponen al lado de la cancha. El caso más emblemático es el de Sampaoli, que daba vuelta a Carnero al lado de la cancha. Pero digo, evidentemente, es mucho más interesante cuando uno logra formar deportistas inteligentes, que se sepan monitorear, que se sepan reconocer, que sepan destacar dónde es que estuvo el área de mejora. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, una vez terminado el partido, hayan ganado o hayan perdido, saber exactamente, después de realizar una activación, una vuelta a la calma, ya con la cabeza fría, para poder recorrer objetivamente cómo fue la competencia. ¿Por qué? El jugador que no está capacitado en eso, lo primero que contesta cuando se le pregunta ¿cómo estuvo el partido? Muchas veces van a decir una porquería. ¿Cómo estuvo el partido? No, buenísimo. O sea, ni todo el partido es buenísimo, ni todo el partido es una porquería. Entonces, para poder capacitar a ese jugador que realmente sea objetivo en ese análisis, es tan importante porque él necesita detectar el área de mejora. ¿Por qué? Cuando yo sé dónde tengo que trabajar en la semana, el día lunes voy al entrenamiento totalmente empoderado, entusiasmado, porque sé que corrigiendo eso, después me voy a volver a medir el fin de semana. Si yo no tuviese esa posibilidad, cuando llega el día lunes, si es que perdimos, ya empiezo con un relato negativo y derrotista. Siempre nos pasa lo mismo, acá nadie se compromete, los que nos comprometemos siempre somos 2 o 3, y traca, y todo eso el entrenador después tiene que ir remontando ese barrilete de plomo para poder entusiasmarlos. Y ahí es donde viene esa confusión de el coach es motivador. No, el coach no es motivador. Por supuesto que es motivador, pero es trabajador de diferentes aspectos mentales que tienen que ver con el deporte. Acá hay una pregunta, porque si les parece bien, digo como para ir poniendo más o menos un tiempo de la hora, ¿no es cierto? Ok, ¿querés que te lea alguna que haya? No, ya las tengo acá. Déjame que quiero ver algo que me pareció muy interesante, a ver quién era el que preguntaba por acá, acerca de cómo, cómo recibe el psicólogo. Dice, los psicólogos en general desconocen o minimizan al coach. ¿Usted qué opina al respecto? Esto pregunta Jorge Martínez. Súper interesante, Jorge, súper interesante. A mí me gusta hacer esta analogía. Nosotros, como el psicólogo que viene de la rama de la medicina, ¿no es cierto? Ustedes nunca van a ver a un médico formando médicos cada vez que van a intervenir. Pero un coach generalmente va formando coach de manera natural. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos trabajar con deportistas que puedan manejar estas herramientas. Necesitamos que esos deportistas sean inteligentes en saber reconocerse a ellos mismos, en trabajar sobre todo la parte de introspección. Nosotros no somos veterinarios, nosotros necesitamos esa interacción y rápida, y tiene que ser rápida. Por lo pronto, si nosotros tenemos conocimientos de psicología deportiva, si tenemos conocimientos de neurociencia, si tenemos conocimiento de coaching ontológico y si tenemos conocimiento de coaching deportivo, yo les puedo asegurar que es una mesa muy bien parada para poder trabajar en cualquier lado. Antes de terminar con esto, les cuento una vez en Independiente, un club de primera división acá, muy interesante, el entrenador presenta en el vestuario a todo su equipo técnico, a uno por uno, y antes de retirarse del vestuario, se da cuenta, o alguien le habrá avisado, que se había olvidado de presentar al psicólogo. Entonces, como se olvidó para arreglarla, dice, bueno, y si alguno se hace el loquito, acá les presento al psicólogo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que evidentemente todavía nuestro rol, nuestra figura, va a depender mucho de nosotros
porque todavía no hay una formación y una cultura que nos antecede en saber lo que se está contratando. Esto es como le dije al principio, nos contratan para poder darle confianza, ¿no es cierto?, y motivar a los jugadores. Pero nuestra intervención es muchísimo más amplio que todo esto, pero muchísimo. Creo que esa fue la última pregunta con la que me quedó así dando vueltas. Alguien dice acá, pago el club, recibe el jugador. Pago el club, recibe el jugador. Acá depende exactamente quién nos contrata a nosotros y cuál es el objetivo de trabajo. ¿Cuál es el objetivo de trabajo? Esto tiene muchas veces que ver con el acuerdo inicial. Por supuesto que igual nosotros trabajamos con un código deontológico, trabajamos justamente con lo que venimos trabajando en el coaching ontológico ya desde nuestra formación inicial, ¿no? No sé vos, Claudia, pero me parece que si no hay más preguntas, Sí. yo creo que es mejor que se queden con las ganas estos muchachos que han tenido, y las chicas también, por supuesto. Yo digo muchachos, muchachas y muchaches. Así que bueno, yo ¿te les parece? agradezco. Repito, Sergio, quiero repetir lo siguiente. Digamos, programa que vas a compartir con todos los que quieran, va a comenzar el martes 23 de junio, ¿sí? Anótenlo, martes 23 de junio, y cada uno de los encuentros va a ser de 2 horas, ¿sí? De 19 a 21, horario argentino. Luego cada uno en su país hará la conversión, son 2 horas menos en Perú, 2 horas menos en Colombia, ¿sí? 1 hora menos en Chile, ustedes hagan su propia conversión, ¿sí? Pero, digamos, nosotros siempre paramos del horario de Argentina de 19 a 21, son 2 horas. ¿Qué es lo importante de esto? Que vengan a las clases. Las clases de coaching deportivo no se graban, lo cuento ahora por si alguien tiene el sueño de que se graben, no se graban por razones de código ético, deontológico, en este caso no se graban, y lo importante es que van a poder trabajar cada uno en su propia performance y en su propia formación como coach deportivo. Dura, en este primer módulo, son 8 encuentros, ¿sí? Y cuando termine este primer módulo, Dios mediante, y si todos tenemos ganas, vamos a seguir por el segundo, el tercero, y así sucesivamente. Exacto, Pero exacto. Fíjense. La comienza al principio, largamos, fíjense, dale, Sergio, adelante. Sí, no, decía que cada 2 clases tenemos trabajos prácticos y tenemos pequeñas evaluaciones. Más que nada, no por una cuestión de la calificación en sí, sino a ver si es que están incorporando los conceptos y si los van aplicando. Los trabajos prácticos son para eso. Las preguntas, yo siempre me pongo a disposición. A mí me encuentran fácilmente en @SergioQuinterosCoach, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, bueno, donde quieran. Es muy simple. Y estoy a disposición para contestar cualquier consulta que quieran hacer antes de anotarse en este primer módulo, que yo obviamente me encantaría que se sumen todos, Sí. porque el primer módulo es muy simple, son nada más que 2 meses. Así que comprobar y llevarse esta experiencia puesta, yo los invito a que lo hagan. Bueno, muchas gracias, Sergio. Gracias a todos los participantes. Voy a ponerme la cámara ahora porque estuve acá transmitiendo en vivo. Es como complicado esto de transmitir y estar y todo esto. Así que bueno, ante todo quiero agradecerte, Sergio, por toda la pasión que le pones a esto, por aceptar el desafío, que cuando nos encontramos por primera vez dijimos, esto lo tenemos que hacer juntos. De acuerdo. Sí, yo soy una mujer de palabra, mira, si algo que tengo en mi vida es palabra y compromiso, o sea, esa la tengo seguro. Y por el otro lado, bueno, a cada uno de los que apostó de invertirle un viernes a la tarde, pandemia o no pandemia, estamos acá, que también hay que
acá es una cuestión de compromiso. Chapó para todos los que estuvieron, para los que son más tempranos. Para todos. Así que la verdad que estuvimos cerca de 40 personas y a todos, Liliana Lucero te quiere hacer una preguntita, me parece, hermano, pero la verdad es que yo quiero agradecerles y les cuento que les vamos a mandar a todos la información, los que han dejado su registro y los que estén en otra red que no hayan dejado su registro, escríbanos a hello@gruposantala.com y le vamos a enviar toda la información. En cada uno de los países tenemos una persona también que nos va a estar apoyando, y es muy simple, son 8 encuentros de 2 horas cada uno, son 16 horas que van a, si vos te dedicás al deporte o tenés interés o es algo que te apasiona, esto es una enorme oportunidad, y al lado de alguien que honestamente tiene historia, tiene valores. A mí, si hay algo, los que me conocen saben que es así, y a mí me gusta trabajar con gente que tiene valores y que es íntegra. Y en este sentido, trabajar con Sergio es garantía de integridad, de confianza, de idoneidad. Así que bueno, bienvenido a Grupo Santala y bienvenido a todos los que quieran sumarse a este maravilloso proyecto de coaching deportivo, que van a ser los pioneros, ¿eh? Tienen el placer de ser los pioneros. Así que gracias a todos. Y buenas noches. Cualquier cosa que tengan para preguntarnos, Sergio les dejó, @Sergio Quinteros Coach, le escriben o nos escriben, estamos en contacto y nos anotamos. No dejen todo para último momento, anótense lo antes posible, ¿sí? Porque esto es el 23 de junio. Ya mañana van a estar recibiendo toda la información. Un beso grande, muy buenas noches, y no sé si, Sergio, ¿querés decir algo más? Pero por Simplemente mi parte, estaba repasando las preguntas y respuestas, así que hay varias para contestar, esas te las dejo a vos. De mi parte, como les dije, ahí les puse muchísimas gracias por estar acá un viernes a la tarde-noche, y me encanta, me pone muy feliz el interés que hay de parte de todos ustedes. Así que les mando un abrazo muy grande y, como siempre digo, a disposición para lo que necesiten. Buenas noches. Gracias. Y después les cuento que esta filmación, porque lo hemos grabado, la vamos a subir a nuestra página y la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, y la van a poder sociabilizar, compartir, digamos, con sus colegas, con sus amigos, y bueno, esperamos tenerlos en la nueva edición de Coaching Deportivo de Grupo Santala. Muy buenas noches, que descansen y que tengan un hermoso fin de semana. Nos vemos muy pronto. Chao, chao a todos. Chao, chao, gracias.